Doctor Páez Montalbán, Rodrigo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, me da mucho gusto estar en tu programa. Te agradezco mucho. Eres internacionalista y eres investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, y con una larga carrera en la 40 universidad. años en la UNAM. Muchos años. Sí. Oye, el tema que nos ocupa es lo que está ocurriendo en Chile. Nos explicarás tú de una manera sucinta. Chile, en el contexto latinoamericano, pues era el país con mejor desempeño de los últimos años, con un producto per cápita muy alto y con un nivel de bienestar que parecía, bueno, comparativamente con el resto de América Latina, notable. Son los datos más o menos. ¿Tú podrías agregar algo más sobre esta comparación Chile-América Latina? Bueno, añadir lo que decía el presidente Piñera hace muy poco tiempo, un oasis en América Latina, según él. Sí. Un oasis, un lugar de estabilidad, quién sabe en qué estaba él pensando. El problema es que toda esta superficie y todas estas cosas que son indudablemente ciertas estaban tapando una serie de dificultades de tipo social que se venían presentando periódicamente desde hace mucho tiempo. Acuérdate, hace unos años de los movimientos estudiantil 2011, antes el movimiento de los muchachos de secundaria, que les decían los pingüinos, y después el problema con los mapuches, ¿no? El pueblo mapuche. A ver, pero sobre los estudiantes es un tema que me interesa porque es justamente, es pregunta, no es una generación justamente que no vivió ni la dictadura, o sea, son jóvenes que nacieron después de la dictadura, ¿o no es así? Sí, la mayoría de estos jóvenes provienen de estos movimientos de hace unos años, de hace pocos años. Son gente generacionalmente, muy joven. ellos sí, son... Pero precisamente por eso son gente a la que ya se le tendría que haber cumplido las promesas que les habían prometido en los años anteriores, ¿no? La educación en Chile es carísima, es decir, la educación privada, prácticamente es. Y para la misma educación pública, los criterios de selección, las formas que son criterios muy rigurosos, de manera que los estudiantes han salido muchas veces a la calle a protestar, porque contrastan esta situación con la situación de privilegio de muchos otros sectores, los sectores, digamos, políticos, los sectores comerciales, otros tipos de sectores, que tienen muchos privilegios, ¿no? La misma esposa del presidente lo dijo ahora en un correo que parece que se le escapó, ¿no? Vamos a tener que bajarle a nuestros privilegios, ¿no? Esto es lo que marca una sociedad muy polarizada. A ver, nada más para ahondar un poco en esto. El nivel de desarrollo de Chile pues, está asociado a una tasa de crecimiento muy notable comparativamente muy alta, sí. Comparativamente respecto a América Latina. Número uno. Número dos, supongo que este producto per cápita, por más inequitativo que esté distribuido, ha generado fenómenos que sí existen en América Latina, bueno, existen en México, por ejemplo, notablemente, que son índices de pobreza altos. Supongo que esto en Chile son mucho más bajos. No, el problema es que precisamente con este desarrollo al que te estás refiriendo, viene aparejada una desigualdad entre las clases, desigualdad entre los sectores de la población muy elevada. Chile es uno de los países más desiguales en el reparto de la riqueza, con un sector muy, muy privilegiado, digamos, en el famoso 1% que hay en todas partes, ¿no? Pero muy, muy acentuado con respecto al resto de la población. Pero mi pregunta sigue siendo la misma. O sea, hay una diferencia muy grande entre este 1%, digamos, los niveles más bajos de ingreso. Pero esos niveles bajos de ingreso, comparativamente con América Latina, deben ser superiores, supongo, que a Bolivia, a lo mejor incluso respecto de México, ¿o no? Bueno, Bolivia ha tenido un crecimiento de los más altos de América Latina en todos estos años del gobierno de Morales. Es decir, ya no se puede hacer este tipo de comparaciones. Hay que ser muy cuidadoso con las comparaciones si se toman criterios estrictamente, digamos, cuantitativos, ¿no? Pero lo que está manifestando porque este ha sido un estallido, digamos, momentáneo. El origen del estallido es, bueno, a lo que se sabe es... las tarifas del metro. Exactamente. Sí. Pero eso sencillamente fue la chispa, el detonante de una situación
que era ya que que gran parte de la población sentía como intolerable. Es decir, otra vez, tiene un alcance prácticamente nacional, ha tenido que salir el ejército a las calles por primera vez desde los tiempos de la dictadura. El ejército está en la calle. La gente no obedece el toque de queda ni obedece el estado de emergencia. Es una situación preinsurreccional, es increíble, en cuestión de una semana, semana y pico. Entonces, analizar cuáles son estos factores que están por debajo moviendo esta situación no es tan sencillo y yo creo que va a ser la tarea de analistas políticos en lo que sigue, digamos, de las próximas semanas. Hablando de esta visión, vi a un periodista chileno un video que subieron en Facebook, es un periodista chileno muy conocido, y él tiene la teoría de que esto es una cosa que efectivamente es una chispa, pero que es una chispa organizada, y que esto no es, o sea, que sí hay un movimiento que ya estalló y que ya se hizo, digamos, se amplió, pero que originalmente esto tiene una voluntad premeditada que era justamente provocar eso que tú dijiste, como una especie de insurrección. Él lo llamaba... Pero menciona él quién pudo haber organizado esto. No se refiere que hay una organización que no puede identificar. Porque esto es lo que el presidente mismo en los primeros momentos pareció Señaló. Estar perdido, ¿no? Bueno, esto es una guerra, dijo él. Así es. Una guerra, hay un enemigo muy poderoso, pero bueno, ¿quién es ese enemigo tan poderoso que puede levantar un país estable, tranquilo, supuestamente con muchos indicadores de bienestar y de económicos buenos? ¿Quién es capaz de organizar esto de una forma tan efectiva? Yo no creo en este tipo de teorías conspiratorias, ¿no? Pero yo creo que más bien es la acumulación de viejos problemas que de repente se condensan y salen a la superficie. Ahora dices tú que tiene una dimensión nacional, porque bueno, Chile la capital, Santiago la capital, Santiago la capital, está prácticamente asediada hasta donde sé, no hay supermercados, no hay bancos, o sea, está prácticamente, bueno, está en estado de sitio, ¿no es cierto? Pero esto tiene una dimensión nacional, dices tú. Sí, es que prácticamente son, no sé si todas, pero la mayoría de las provincias de Chile han tenido este tipo de brotes, generalmente en las ciudades capitales o con sus capitales no sé si ya son estados o provincias. Deben ser provincias, ¿no? Son estados centralistas. Sí, pero sí, la dimensión es nacional. Ha habido problemas en Valparaíso, que está muy cerca de Santiago, hay problemas en otras ciudades más lejanas. Entonces, sí es un problema nacional, no es una cuestión que está, focalizada en la capital, Santiago. Ahora, decías tú que es muy complejo de cómo diseccionar qué es lo que está, el origen de todo esto y las causas múltiples que están ahí, pero parece que tú pones el punto o acentúas el asunto de la inequidad, de la gran separación de decibeles, o como se diga, entre los niveles más altos del ingreso, que es el 1%, y el resto de la población. Los privilegios que dijiste. Ajá. Eso es lo que tú piensas que está en el meollo del asunto. Eso es lo que estalló ahora. Está muy claro, ¿no? Porque el presidente... Y además otra cosa que es más bien política, porque el presidente reconoce que parte de esta problemática viene de ahí, propone un plan de medidas sociales de aumento, no sé si de salarios, pero sí, ya no van a pagar lo que se había previsto de la electricidad que iba a subir, las pensiones van a subir tanto, una serie de medidas de este tipo, ¿no? Y que las va a discutir. Incluso los impuestos, ¿no? Al 40%. Sí, que las va a discutir con los partidos políticos. El problema que yo veo es que los partidos políticos aquí no pintan nada, porque el problema es la calle. ¿Quién va a negociar con la calle? ¿Quién va a organizarse para poder dialogar con las personas que han salido a la calle a plantear estas situaciones? ¿Tú verías alguna similitud, de alguna manera, entre este movimiento y los chalecos amarillos de Francia? De alguna manera, no sé. No creo, no creo. La cuestión de los chalecos amarillos sí es algo muy organizado, regional, que aparte, ¿no? Prácticamente todos los fines de semana, desde el año pasado, se han venido reuniendo en Francia para protestar, ¿no? Y con protestas que en un momento dado ya se han sido muy violentas. Y en Chile no, en Chile esto no lleva una semana, Jaime. Esto no lleva una semana. Y
y más bien evoca como los pasados estallidos que ha habido en Chile periódicamente, desde de estudiantes y de otros movimientos sociales, de mujeres, Ahora, y con el problema mapuche, que es un problema muy delicado. pero ese es un problema, digamos, de un pueblo originario, como ahora se dice, ¿no? Ajá. Pero en este caso, según, bueno, es una percepción que yo tengo, me confirmarás o no, es que esto se generalizó, que hay estudiantes, bueno, ya están los obreros, supongo que hay sectores de las clases medias o las clases medias, o sea, es como una epidemia social, digamos, en el sentido de que no es un sector, o No, no no son es un estudiantes, sector. o no Son son los pueblos. estudiantes, son ahora sindicatos, son ahora movimiento obrero, eh, mujeres, que es cada vez en América Latina un sector que va a ir pesando cada vez más porque tienen demandas muy específicas de género. Posiblemente otros, olvido ahora otros actores importantes que habrá que ver si efectivamente a partir de esto surge una organización popular o para, digamos, para enfrentar de una manera conjunta al gobierno o a las propuestas del gobierno. Pero es más generalizado, no es, yo creo que es la situación en Chile es como de estupor, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Porque nos cayó un... Ahora, dentro de esa amplitud del movimiento, me imagino que lo que no hay es una dirección, bueno, visible de este movimiento, que esté enarbolando pues una serie de demandas específicas que quieren que sean No, solucionadas. todavía Entonces, no. es un movimiento de protesta. Todavía no, porque no sé, de hecho, bueno, son pocos días, pero así que haya, por ejemplo, un Pliego comando, un conjunto, una organización, No, pero 5 líderes, no, yo 4 digo yo personas. 5 o 6 demandas que Sí, fueran tales cuales no no, existen. todavía no. No hay un liderazgo visible, digamos. Ahí más bien es la oposición a una serie de cosas que existen y que se han ido acentuando con el tiempo. Y eso ha convocado de una manera extraordinariamente eficaz a toda esta serie de actores, movimientos, personas, gente corriente, común y corriente que se ha unido a la protesta. Rodrigo, nos come el tiempo, porque son 13 minutos, pero si quisieras resumir en pocas palabras lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir, ¿cuáles serían? Es difícil hacer un resumen, ¿no? Yo creo que en América Latina están cambiando muchas cosas. Y precisamente después de haber visto lo de Ecuador y ahora Chile, y la virulencia con que están apareciendo protestas en países donde, digamos, no estaba previsto que aparecieran, por lo menos ahora en estos tiempos, está denotando muchísimas cosas, problemas de la clase política, pero fundamentales, ¿no? Pareciera que no está preparada para este tipo de situaciones de emergencia. ¿Te refieres a una clase política que además de no preparada sería una clase política corrupta, llena de privilegios, Corrupta etcétera? y muy privilegiada y ya muy fosilizada en la sociedad chilena. Con eso cerramos. Te agradezco mucho, doctor. Bueno, gracias, Jaime. Muchas gracias. Hasta luego. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.